Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Encuentro Ideas. En este jueves, ya lo saben, todos los jueves en la noche a través de Televisa Sonora son jueves de noche de Encuentro Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que vio usted en pantalla, los delitos electorales y en sí en general el proceso electoral 2017-2018, que está en una etapa bastante interesante. Hemos visto hasta el momento de todo y eso que todavía no arrancan las campañas. Falta precisamente todavía ya escuchar las propuestas de cada uno de los que ya se están figurando como candidatos de cada uno de los partidos políticos a los puestos, a los cargos de elección popular. En el caso de Hermosillo, a la alcaldía, diputaciones locales y también obviamente a la presidencia, Senado de la República y diputaciones federales en el índole federal. Estaremos esta noche como siempre, además de vernos por la tele, usted también nos puede seguir a través de las redes sociales y también interactuar con nosotros, unirse a la conversación como todas las noches utilizando el hashtag Encuentro Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, y estamos a través de esta red social a lo largo de esta emisión. Y vamos a presentar esta noche a los panelistas que tenemos este día y que son dos órganos realmente importantísimos de cara a lo que ya estamos viviendo y lo que se va a vivir en los próximos meses aquí en Sonora en este proceso electoral. Se encuentra aquí a mi izquierda el maestro Rogelio López, fiscal adjunto de delitos electorales de la Fiscalía de Delitos Electorales, que pertenece precisamente aquí a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y se encuentra también con nosotros el maestro Vladimir Gómez Anduro, consejero del Instituto Estatal Electoral. Maestro, también bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Y vamos a platicar bastante de este tema, lo que estamos viviendo en estos momentos aquí en Sonora en materia electoral. Y arrancamos con usted, si le parece, maestro Rogelio, sobre el sentido de la Fiscalía General, mejor dicho, de Delitos Electorales, que depende de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Platíquenos primeramente el por qué se hace esta Fiscalía y qué alcances tiene precisamente. Bien, debo comentarles que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Sonora, esa es su denominación, es un órgano público con autonomía técnica y de gestión. Ajá. Esto deviene a los tiempos modernos y democráticos. El derecho se transforma día a día, ¿verdad? Y vienen diferentes corrientes dentro de nuestro sistema público y viene derivado de estas reformas constitucionales que se dieron en razón, ¿sí?, a la creación del sistema anticorrupción. De ahí se crean de hecho, la denominación de antes de procuradurías, ahora a fiscalías, y se crean dos bases muy importantes, que es la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, ¿verdad? Cada una con sus funciones, pero con las mismas características de autonomía técnica y de gestión. Es cierto que dependemos de nuestro fiscal general, del licenciado Montes de Oca, ¿verdad? Y en el caso de la Fiscalía de Delitos Electorales, nuestro fiscal electoral, el licenciado Pedro Pablo Chirinos, pues es el que encabeza estas tareas. De hecho, derivado de estas reformas que se dieron en el 2014, ¿verdad? Se reforma la Constitución General de la República, se reforma la Constitución del Estado de Sonora, ¿verdad? Y además, junto con esto, se crea una ley especial en materia de delitos electorales, que antes, debo decirle, los delitos electorales venían establecidos en los diferentes códigos penales de los diferentes estados de la República e incluso el Código Penal Federal, y de ahí se tomaban este tipo de figuras. Ahora no. Se crea esta ley y a partir de ahí se establecen los tipos penales, es decir, los delitos, se establecen las sanciones que se van a imponer por parte de un juez, ¿verdad?, para aquellas personas que infrinjan esta ley, pero además también se establece algo muy importante en esta ley, ¿verdad?, que es la prevención de delitos y además la forma de que vamos a estar coadyuvando con diferentes instituciones en esta materia tan importante. Importantísimo, sobre todo, y va a estar debutando, si me permite la expresión, debutando este ente a partir de estas elecciones, de este proceso electoral aquí en el estado de Sonora, obviamente. Y hemos escuchado mucho lo que es el concepto de delito electoral,
y ahorita nos vamos a ver si nos podemos ahí ejemplificar algunos casos en específico, pero me gustaría que dijera el concepto precisamente, ¿cuáles son los considerados delitos electorales a nivel nacional, obviamente aquí en Sonora? Mire, el término común que establecen las leyes que el delito es todo acto u omisión, precisamente sancionadas por leyes penales, en este caso ya por la Ley General en materia de delitos electorales. De ahí, pues a lo mejor es un tecnicismo que muy pocas personas comprenden, salvo quienes hemos estudiado la materia. Pero sin duda, ¿quiénes pueden cometer los delitos electorales? Viene una clasificación que ya las tenemos identificadas en la ley. Cualquier persona, cualquier ciudadano puede cometer un delito electoral. Sí, porque nos vamos a gobiernos y candidatos, sí, pero claro, en este caso son todos. Son todos. De ahí también, sí, funcionarios públicos, servidores públicos, funcionarios partidistas, ¿verdad? Militantes. Algo muy importante, sí, los funcionarios electorales también, aquellas personas que van o están en organismos electorales o bien al momento de la jornada electoral van a participar como tal, ¿verdad? Desde luego también aquí los ministros de culto religioso también son susceptibles de la comisión de este tipo de delitos. Los sacerdotes, los pastores, todo exactamente, lo que tenga que ver de culto todo lo religioso. que tenga que ver. Y ya cada uno las conductas que va a ir llevando a cabo, pues es con base al encuadramiento que se le va a dar a las disposiciones legales. Y decir, bueno, esta persona llevó a cabo tal conducta y se encuadra en tal figura de la ley y por lo tanto es un delito de esta naturaleza, electoral. Electoral, sí, exactamente. Y que es una variante bastante amplia. Estamos hablando en este sentido desde la compra de votos, el acarreo de personas, ¿sí? El votar 2 veces, ¿sí? Para efectos de los servidores públicos que hemos estado insistiendo mucho, y más adelante lo comentaré, también es que el condicionar el voto, ¿verdad? O la asistencia a tal o cual evento partidista o de algún candidato, sí, condicionarlo por su salario, por el condicionamiento de algún beneficio de programas sociales, ¿verdad? Como también inclusive aquí los medios de comunicación, hay una etapa de veda electoral en donde precisamente 3 días previos a la jornada electoral, y ya con la jornada electoral son 4, pues no debe de haber ningún tipo de campaña electoral, precisamente porque en ese tiempo se le da oportunidad al ciudadano de que razone. De razonar el voto. El voto, exactamente, ¿verdad? Entonces no tiene que estar el espíritu de la ley, es saturado de información tal para que realmente tenga esa expectativa de razonamiento y sea un voto razonado. Exactamente. Más adelante vamos a ejemplificar cada uno de ellos y también igual hablar de sanciones, que es importante también, que mucha gente desconoce, dice, pues no pasa nada, es una sanción leve, pero ahorita vamos a hablar más o menos de cuestiones de sanciones en materia de delitos electorales. Maestro Vladimir, en el sentido, obviamente, antes de llegar esto de proceso a la Fiscalía, obviamente el Instituto Estatal Electoral hace su chamba, hace su parte para evitar que se realicen delitos electorales en ciertos periodos del proceso electoral, ¿no? Sí, efectivamente, Edgar. A nosotros nos toca hacer la parte administrativa, de llevar la parte administrativa del proceso electoral. Desde la organización del proceso electoral, pero también tenemos dentro de nuestras atribuciones lo que es el régimen sancionador. Y esto es bien importante aclararlo porque es una duda muy recurrente en el ciudadano que dice, a ver, yo estoy percibiendo un hecho y el ciudadano pues que se dedica a otras cosas, que no se dedica necesariamente a la cuestión electoral, pues no sabe si se trata de un delito, no sabe si se trata de una cuestión administrativa. Y entonces la duda que dice, bueno, ¿ante quién voy? ¿Ante la Fiscalía, ante el Instituto Electoral o al Tribunal Electoral todavía? Así es. Entonces, aquí, efectivamente, como establecía el maestro, a la Fiscalía le toca la parte penal y a nosotros nos toca la parte administrativa. ¿Qué viene siendo la parte administrativa del régimen de sanciones electorales? La parte administrativa es cuando el instituto, como te decía, aparte de organizar elecciones,
nos convertimos en árbitro de la elección. Y entonces, con este sistema que tenemos de ir vigilando, es ir tarjeteando, ¿no? A ver, candidato, yo creo que te estás excediendo en tus pronunciamientos, o a ver, todavía no es época de campañas, todavía no es época de precampañas. Y entonces, ahí es donde entramos nosotros, pero nosotros no vemos cuestiones penales. Lo que sí es importante aclarar, y porque es una duda muy recurrente, es el ciudadano puede tener la confianza de que ante cualquier hecho que se presente y que él presuma o que crea que se está cometiendo alguna violación a la normatividad electoral, indistintamente puede ir ante la Fiscalía o ante el Instituto, porque el ciudadano no está obligado pues a saber cuál es el órgano competente para tales efectos, pero nosotros como autoridad, por supuesto que sí debemos saber, y si nos toca si nos denuncian unos hechos que nosotros consideramos que son delito, pues los turnaremos a la Fiscalía y la Fiscalía hará lo mismo con nosotros. Si se trata de una cuestión meramente administrativa, pues lo turnará necesariamente al Instituto. ¿Hay algún momento en el cual ven un caso al mismo tiempo los dos, o es uno y uno? ¿Cómo digo, si existe ese tipo de situación? Aquí lo importante es saber determinar cuándo, el ámbito de competencia es muy importante. Ajá, sí, saber claro. cuándo es un delito electoral, y aquí es muy sencillo, relativamente sencillo, porque en materia penal el delito tiene que estar especificado en la norma electoral. Es decir, para que efectivamente sea un delito, tiene que contemplarse como un delito, en este caso, en la norma penal. En el caso de nosotros es un poquito más amplio, porque nosotros vemos, en este régimen administrativo sancionador, vemos todo o cualquier tipo de incumplimiento a la norma electoral. Es decir, no necesariamente tiene que ser algo en específico. Cualquier violación a la ley electoral corresponde al instituto revisarla, siempre y cuando, insisto, no sea un delito. Y entonces claro, ahí queda muy claro cuál es el ámbito de competencia de cada una de las instituciones. Perfecto, muy bien. Ahí está, obviamente, la competencia de cada una de estas áreas del Instituto Estatal Electoral y también de la Fiscalía de Delitos Electorales. Vamos a ir a la primera pausa, si me permiten aquí los panelistas, los maestros, en este encuentro de ideas. Regresando de ella, vamos a platicar un poquito ya más a detalle de los delitos electorales y sobre todo cuál ya en la historia política, los antecedentes que tiene nuestro México, cuál es el más común y obviamente también saber cuál es el delito que tiene mayor sanción de todos, cuál es el más penado, se puede mencionar. Y también vamos a platicar de lo que deben de hacer y no deben de hacer los gobiernos ya en específico en periodo de campañas. Todo eso y demás, todos esos detalles que en ocasiones no falta puntualizar, lo vamos a profundizar más aquí en Encuentro de Ideas. Vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos con más a esta emisión de jueves. Seguimos en esta emisión de jueves de Encuentro de Ideas. Recuerde, como le insistí en el primer bloque, que usted puede ser partícipe de la conversación esta noche de jueves utilizando el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, a sus órdenes a través de esta red social. Estamos platicando de este proceso electoral que estamos viviendo y las competencias que tiene cada una de estos organismos electorales, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y también la Fiscalía de Delitos Electorales. Y voy con el maestro Rogelio con este tema de los delitos y hablando ya de la historia, maestro, de nuestro país. Ha habido una cantidad bárbara, obviamente, enumerar de delitos electorales que se han cometido y sancionado también en órganos federales. ¿Cuál es el más común y que existe en nuestro México y cuál se va a evitar precisamente que llegue a que se cometa aquí en nuestro Sonora? Bien, en México, sin duda, con esta diversidad y con todos sus estados es diferente el delito que se comete en cada una de las regiones. Ajá. Tristemente aquí en Sonora tenemos detectado, porque así lo reflejó las investigaciones que hizo FEPADE, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, que hoy día todavía depende de la Procuraduría General de la República, en donde en Sonora el turismo electoral, ¿sí?, en los procesos anteriores
fue el que más sobresalió. El turismo electoral es... consiste en que haya una simulación de domicilio, es decir, la persona es trasladada a otro municipio, a otro lugar, con el objeto de que haya mayor población y obviamente favorezcan intereses al momento del voto. Por ejemplo, yo de Hermosillo, que me quiera ir a cambiar de domicilio a Caborca, por ejemplo. Exactamente, sí, haciendo simulación. Simulando porque eso. Prácticamente aquí, como turismo electoral, pues no existe esa figura, se toma en un término coloquial, común, para comprenderlo mejor. Sí. Realmente ahí es una falsedad que se está dando al Registro Federal de Electores, ¿verdad? Se está variando ese registro con los datos que no son ciertos, entonces se está falseando esa información y viene tipificado. Y ocurre. ¿Y ocurre en municipios en específico, en la sierra? Sí, ¿en Soyopa, tristemente es uno de los municipios, el Saric, otros, comunidades pequeñas, pero que además también se detecta que la gente tristemente es engañada, ¿verdad? Sí. O con promesas de pago y no pasa nada, y la realidad que eso no pasa nada, pues es una fantasía, porque sí sucede. Tenemos conocimiento que hoy día se siguen llevando a cabo procesos que conoció la FEPADE y que en su momento consignó y ejercitó acción penal a jueces federales y se están llevando a cabo esos procedimientos. Lamentablemente, pues gente que no tenía conocimiento o no sabía o fueron engañadas, ¿verdad? Entonces, la idea es que precisamente no se presten a ese tipo de situaciones porque vamos a actuar en consecuencia. Sí, exactamente. Maestro Vladimir. Fíjate, Edgar, esa parte es bien importante porque hay veces que los delitos electorales el ciudadano los comete sin saber realmente que está cometiendo un delito, y ese es un ejemplo clarísimo. Actualmente el INE, en coordinación con la FEPADE, tiene un sistema de revisión del comportamiento del padrón electoral, de tal manera que si el Instituto Nacional Electoral, que es el que controla el padrón electoral, registra movimientos extraños en el padrón, vamos a suponer que se empiezan a acercar las elecciones y empezamos a ver una domiciliación a algún pueblo en específico, y ahorita comentaba el maestro Rogelio que generalmente este fenómeno se da en los municipios donde se gana con muy poca votación. Sí. Entonces el INE lo que hace es, cuando ve esos comportamientos raros del padrón, lo que hace es inmediatamente denunciar a la Fiscalía, y ya la Fiscalía es la que se encarga de hacer las averiguaciones correspondientes. Ahorita ya el tema ahorita lo preguntabas, trabajan de manera coordinada, efectivamente, se trabaja de manera coordinada con el flujo de información, y este es un ejemplo clarísimo. El INE detecta esas irregularidades a través de un procedimiento normal que ellos ya lo tienen estandarizado, inmediatamente da aviso a la Fiscalía, y la Fiscalía, bueno, antes lo que hace es, el INE es ir a averiguar a los domicilios. Y de repente vamos a ver, hay un registro de tantos ciudadanos, 100 ciudadanos en un mismo domicilio. Bueno, pues eso ya está raro. Y entonces van, revisan ese domicilio, y si nos encontramos, por ejemplo, que es un domicilio vacío, o se han encontrado, por ejemplo, que hay lugares baldíos, entonces se turna ya el expediente a la Fiscalía, y ahí hemos tenido ya casos aquí en Sonora donde se han abierto averiguaciones en ese sentido. Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a suponer que se detecta y se confirma que hubo turismo electoral. ¿Se puede tumbar la elección? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿O ya se señala un delito que incluso puede llegar a ser penal? Bueno, ¿Qué es lo que pasa en esto? Aquí son dos funciones importantes, que era lo que hace rato comentaba. Sí. Esa separación de competencias y si se pueden llevar a cabo dos procedimientos o no. Definitivamente, en materia administrativa, por parte del Instituto Electoral, pues tendrán que ver si la elección es determinante, ese fenómeno influyó que fuera en el resultado final. Sí, para el resultado. Sí. Pero aquí nosotros, por cuanto hace a la Fiscalía, pues como ya lo dije, somos una institución que vamos a investigar y vamos a perseguir delitos, y también los tenemos que prevenir. Entonces nosotros, desde el momento en que tenemos conocimiento de la existencia de un delito, ¿sí?, de hechos presumiblemente delictivos, tenemos la obligación de investigarlo, sea porque nos dé vista la autoridad, ¿sí?, o sea porque exista alguna denuncia o tengamos conocimiento de ello. Entonces, ¿verdad?, vamos a actuar en consecuencia. También vamos a llevar a cabo, ¿sí?, todas las diligencias necesarias para efectos de determinar la existencia de ese ilícito y la responsabilidad
de los autores del mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? No necesariamente por la existencia de uno o dos casos puede ser que sea determinante e influya en el resultado de la votación. Hay otro asunto que siempre escuchamos durante el proceso electoral, el concepto de blindaje electoral, es decir, el que no se realice un mal uso de lo que es recursos, de la cuestión del erario público, de programas sociales y demás. Preguntar cómo o cuáles son los candados que se tienen aquí en el caso del estado de Sonora y cómo hacer precisamente para evitar eso, que se llegue a un mal uso del recurso y que influya en una elección, maestro. Efectivamente, aquí la clave es la coordinación entre las instituciones y generalmente una vez que inicia el proceso electoral se firma un convenio de coordinación entre varias instituciones, entre el mismo gobierno, de varias dependencias de gobierno, precisamente para vigilar el cuidado tanto de los dineros como el comportamiento de ciertos funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, si por ejemplo nosotros o nos denuncian, por ejemplo, que en determinado acto proselitista se vieron determinados funcionarios en horas de trabajo, pues tenemos que dar inmediatamente aviso también a la autoridad competente y nosotros hacer nuestro trabajo, ¿no? Y así, si en ese acto se verifican hechos que pudieran constituir algún delito, pues también tendría que dar vista, en este caso, a la Fiscalía. Aquí, por ejemplo, ustedes actúan de facto, es decir, o tiene que llegar una denuncia, es decir, vamos a suponer que llega aquí a redacción de Noticieros Televisa fotografías, imágenes de un evento donde estaban funcionarios en tal evento de tal candidato, lo documentamos, sacamos la información en noticieros, pero a ustedes no les llegó ninguna denuncia. ¿Eso les sirve a ustedes para empezar alguna acción o tienen que ir directamente a denunciar a las autoridades? En el caso de nosotros, Edgar, nosotros tenemos básicamente, como te decía, dos procedimientos. Sí. Uno es el procedimiento ordinario y el otro es, en Sonora le llaman el procedimiento oral electoral, que en realidad es el que se llama el procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador es un procedimiento muy rápido. ¿Por qué? Porque lo que estás vigilando es que en el proceso electoral todos los contendientes se comporten de acuerdo a lo que les dice la normatividad, entonces es muy rápido. La ley establece que para cualquiera de esos dos procedimientos que le competen al instituto, porque ya decíamos los delitos le competen a la Fiscalía, así es, puede ser a través de una denuncia de cualquier ciudadano que presente una denuncia, pero la ley también establece que cuando nosotros tengamos conocimiento de los hechos, podemos hoy tenemos las facultades de investigación. Así es. A partir de la reforma electoral del año pasado, aquí en Sonora, antes nosotros mismos resolvíamos esos procedimientos. Es decir, hacíamos las investigaciones y nosotros mismos resolvíamos. Actualmente ya no es así. Simplemente nosotros integramos los expedientes y los pasamos al Tribunal Electoral, que es el que va a determinar las sanciones correspondientes. Perfecto. Maestro Rogel. Sí, retomando el tema del blindaje electoral. Sí. Aquí es cuestiones de actitudes y de conocimiento. Nosotros como Fiscalía, en ese quehacer de prevención del delito, porque está demostrado, ¿verdad?, que es mejor que se lleve a cabo una prevención a llevar a cabo una corrección y una correspondiente sanción, hemos llevado a cabo actividades a través del licenciado Pedro Pablo Chirinos, como nuestro fiscal, de suscribir convenios, ¿sí?, con varios ayuntamientos, en donde precisamente va encaminado ese blindaje electoral de prever que el servidor público haga mal uso de su tiempo, de sus recursos, de los materiales, obviamente de todo lo que es propiamente la función pública. Así es. ¿Sí? Y va encaminado el mensaje a decir, precisamente, si encuadra tu conducta en cualesquiera de estos delitos, vamos a proceder en consecuencia. Entonces, tan es así que recientemente, el día 8 de este mes, tuvimos la visita aquí del fiscal de delitos electorales de FEPADE, como órgano de la Procuraduría General de la República,
el cual se suscribió un convenio con el gobierno del estado a través de nuestra gobernadora, la licenciada Claudia Pavlovich, ¿verdad? Precisamente de blindaje electoral, y precisamente donde se estableció que es obligación, ¿verdad?, de todo servidor público no inmiscuirse en horas laborables, hacer buen uso de los recursos públicos, destinarlos a lo que es y no para eventos electorales, ¿sí? Entonces también vamos encaminado no únicamente en cuanto al blindaje electoral, sino también en este tipo de tareas como Fiscalía, estamos yendo a universidades, ¿sí?, a dar a conocer qué somos y qué vamos a hacer, pero también a decirles, ¿saben qué? Miren, estos son los delitos electorales en los que se puedan incurrir, tengan cuidado. Si alguien te pide que por tanta cantidad o lo que sea, por algún beneficio, des tu voto, ten cuidado. Nadie tiene derecho a pedirte tu credencial. Nadie puede condicionar el voto. Nadie lo puede hacer. Claro. Nadie te puede pedir tu credencial, nadie te la podrá retener, ¿verdad? No aceptes condiciones en ese sentido de los servicios o de los programas sociales a los cuales tienes derecho. Si eres trabajador del Estado, de los gobiernos municipales, estatales o federales, ¿sí?, no te pueden condicionar, ¿sí?, o no te pueden amenazar de suspenderte, de llevar a cabo cualquier procedimiento como empleado público que eres, si no llevas a cabo tu presencia en tal o cual actividad política o de cualquier candidato o partido político. Entonces, eso es muy importante en esa prevención, ¿verdad? Sí. Y precisamente esto conlleva también a que la relación interinstitucional pues se vaya dando y fortaleciendo. Completamente de acuerdo. Ahorita que tocamos el tema, ahorita mencionaba parte del blindaje electoral, la cuestión de los pesos y centavos del erario público, que se haga buen uso de ello y no se vaya a parar a campañas. A mí me gustaría tocar el caso con el maestro Vladimir en el sentido de la fiscalización de los recursos que llegan a los partidos políticos, a los candidatos. Esa es cancha de ustedes, ¿no? En ese sentido, preguntar, porque, bueno, obviamente llega una cantidad importante de recursos a cada partido, a cada candidato. ¿Cómo se fiscaliza eso? Y sobre todo, si cumplen los partidos con los informes que se le tiene que entregar al instituto. Eso es una cosa realmente importantísima, ¿no? Fíjate, a partir de la reforma del 2014, la reforma constitucional del 2014, esa facultad de fiscalización la trae el Instituto Nacional Electoral. El INE. El INE. Okay. Es decir, ahora el INE es el que fiscaliza no solamente los partidos a nivel nacional, sino también los va a fiscalizar a nivel local. Entonces, efectivamente, antes de la reforma, era una tarea que teníamos que realizar nosotros aquí en el instituto. Después de la reforma, esa tarea le corresponde al INE. Y pues la verdad, hemos estado viendo ahí declaraciones de consejeros del INE que pues, realmente los partidos no están cumpliendo con el tema de los informes, porque ahora son informes mensuales que tienen que cumplir los partidos políticos. También producto de la reforma. ¿Por qué? Porque en la elección federal anterior, lo que se criticó mucho fue precisamente que durante lo que fue la campaña, pues corrieron millones y millones de pesos. Y como estaba la legislación anterior era hasta que se termine el proceso y luego ya fiscalizabase, pero para ese entonces pues ya habían ganado o perdido los candidatos que habían participado. Producto de eso, la reforma dice, no, pues ahora vamos a hacer mensualmente la revisión, porque ahora sí, de aquí en adelante, a partir del 2014 para enfrente, el candidato que rebase o precandidato que rebase los topes de campaña que se le han establecido puede perder la candidatura. La candidatura. Así es. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que más le duele a los partidos políticos y qué es lo que más le duele al político o al candidato? Pues lo que más le duele es perder su candidatura. Y anteriormente esto, la infracción a las leyes en materia de recursos pues que gastaban los partidos, pues costaba dinero, de tal manera que era muy sencillo decir, mira, gasta, pero gasta lo suficiente para que puedas ganar, porque de todas maneras el objetivo es ganar, y eso nomás te va a costar dinero. Hoy ya no cuesta dinero, hoy te puede costar precisamente la candidatura. La candidatura, exactamente. Oye, maestro Vladimir, también en esta fiscalización que ya está, como mencionas, con esta reforma en el Instituto Nacional Electoral,
entran las candidaturas independientes, es decir, aunque sea una candidatura local, por ejemplo, a la alcaldía de aquí, a una diputación local, ¿estos entran también allá se fiscalizan? También los candidatos independientes entran al esquema de fiscalización del INE. Lo que hacemos nosotros es avisarles al INE cuántos candidatos o cuántos aspirantes a candidatos tenemos y luego cuántos candidatos vamos a tener para que el INE sea el encargado del proceso de fiscalización. Nosotros simple y sencillamente damos avisos y es el INE el que se encarga de ese trabajo. Maestro Rogelio, el trabajo de la Fiscalía de Delitos Electorales, ¿hay alguna mancuerna, algún trabajo en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Odrasir Espinosa? ¿Hay algún momento en el cual están ustedes trabajando en conjunto o todo el momento de este proceso electoral? Sí, sin duda, como realizamos funciones de agente del Ministerio Público, se mantiene una estrecha comunicación con ellos y con el resto de las agencias del Ministerio Público. Desde luego sí con la Fiscalía Anticorrupción, porque hay delitos que pueden cometer servidores públicos. Claro. Nosotros analizamos, o en su caso ellos analizan esta competencia, es decir, si vemos que realmente el servidor público que cometió esos hechos no constituyen delitos electorales, pues damos vista a ellos, es decir, les pasamos la estafeta a ellos y ellos, con ese carácter de investigación como agentes del Ministerio Público, van a investigar y van a determinar la existencia, ¿sí?, de los hechos delictivos y la probable o presunta responsabilidad y van a resolver conforme a derecho. Y lo mismo hacen hacia nosotros, si ven que constituye alguna conducta, ¿verdad?, que encuadren estas figuras delictivas, nos dan vista, ¿sí?, y nosotros actuamos y resolveremos conforme a derecho. Ok, pues así, está el trabajo coordinado siempre. Trabajo coordinado y con todas las instituciones, incluso con FEPADE nacional o federal, sí, tenemos una estrecha comunicación, por eso de las competencias. Aun cuando vienen todos los delitos en una sola ley, pues habrá algunos que son competencia del ámbito federal y algunos otros del ámbito local, del estado de Sonora, y viendo, desde luego tenemos la obligación de recibir la denuncia. ¿Sí? Maestro, preguntar precisamente en referencia a delitos, ¿ya tienen ustedes a esta altura del partido, vaya, cuando estamos en el proceso electoral, ya tienen alguna denuncia ya formal? Sí, estamos ya recibiendo denuncias, ya hemos recibido denuncias y se están integrando para su debido análisis y estudio y resolución conforme a derecho. ¿Cuántas, se puede saber, cuántas y sobre todo más o menos de qué características son? Bueno, son de diferentes características que sí permitiría su comprensión por la secrecía y estamos obligados a cuidar esta secrecía. Y no me atrevería a decir de esta tal porque estamos en la etapa de investigación y la investigación conlleva precisamente a esas dos figuras a las que me he referido, ¿verdad? El tipo penal, pues, y de qué naturaleza es en su caso el delito y quiénes pueden ser los probables o posibles, ¿sí?, infractores. Pero ya llegaron entonces ya llegaron, ya estamos trabajando en ello, se está llevando a cabo las diligencias necesarias para efectos de resolver todo conforme a derecho. Las que se tengan que judicializar se hará, las que no, pues se van a resolver en estricto apego a la norma. Completamente, perfecto. Pues ahí está parte del trabajo de la Fiscalía de Delitos Electorales y del Instituto Estatal Electoral sobre estos temas. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar. Nuevamente seguimos analizando lo que son los delitos electorales en nuestro Sonora. Y ahorita hay una cifra que reveló en esta visita que tuvo el titular de la FEPADE, como mencionaba el maestro Rogelio. México se encuentra en el 6º lugar en delitos electorales. Vamos a ver por qué, o cuál es la característica que tiene nuestro estado para estar tan alto en este tema, y vamos a tener también cuáles son los mecanismos para que usted pueda emitir una denuncia, cuál es el caminito que hay que seguir de un ciudadano común de a pie para poder denunciar cualquier tipo de delito electoral, ya sea en el caso de la cancha del Instituto Estatal Electoral y sus facultades, como también en el caso de la Fiscalía. Recuerden que estamos en Encuentro Ideas, @EdgarMolinaS en Twitter, el hashtag Encuentro Ideas en esta noche de jueves. Vamos a pausa y regresamos.
Seguimos en esta emisión de Encuentro de Ideas, en esta noche de jueves, platicando sobre los delitos electorales, lo que le compete obviamente, las atribuciones que tiene el Instituto Estatal Electoral en este tema y también la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Recuerde que estamos a través del hashtag Encuentro de Ideas para que usted esté participando en esta conversación que estamos teniendo esta noche aquí en Televisa Sonora y utilizando también la cuenta de un servidor, @EdgarMolinaS, para comentarios y también cualquier tipo de duda hacia estas instancias. Obviamente nosotros se las canalizamos a cada uno de los invitados esta misma noche. Antes de irnos a pausa, platicamos sobre el tema, maestro Rogelio, sobre la situación del estado de Sonora. 6º lugar en cuanto a delitos electorales a nivel nacional. Es de preocupar la cantidad, el número y cómo podríamos reducirlo en este proceso electoral. Sí, sin duda. Cada proceso electoral es muy sui generis, tiene lo suyo. En este proceso electoral, precisamente como se comentaba hace un momento, somos una fiscalía de nueva creación, ¿sí? Traemos un programa de trabajo, ¿sí? Entonces, con base a eso, nosotros le estamos apostando a la prevención. Vamos a revertir esa cifra, vamos a crear conciencia entre los ciudadanos en lo que pueden y no hacer. Lo mismo en los servidores públicos, en lo que no se debe de hacer. Por eso se están llevando a cabo todas estas tareas preventivas, desde los jóvenes, ¿sí? Hasta estos servidores públicos, precisamente para evitar, ¿sí?, que sigan existiendo la comisión de delitos que tanto lacera y daño hacen, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a apostar. No se tiene, o no puedo decir, o echarle la culpa a alguien del por qué se habían cometido. Estamos en el presente y como tal, vamos a inhibir. Estos son los programas que estamos llevando a cabo, dando a conocer cuáles son las figuras, ¿verdad? Y con base a eso esperamos, ¿sí?, no tener denuncias, porque precisamente el hecho de no contar con denuncias, o las menos posibles, conllevaría que uno de los pilares preventivos, ¿verdad?, está surtiendo efecto. Sí, claro. Esos convenios de blindaje electoral están dando resultados, ¿verdad? La conciencia que se está dando a la ciudadanía y también a través de los medios de comunicación la difusión de lo que somos y la prevención de estos delitos. Entonces es muy importante, ¿sí?, ver y que ya no sigamos figurando en esos números. Sí, que estemos tan altos, pues, tan ¿no? altos, que estemos, sorprendentes. que baje en este proceso electoral. Y ahí es importante lo que mencionaba, la cuestión ya preventiva y socializar la información, que le puede servir mucho a la gente. Y en este caso, maestro Vladimir, también el instituto juega un papel importante. Y hemos visto que existen algunas campañas importantísimas con el Encívica, todas las cuestiones que tienen que ver con educación cívica, que ya el punto culminante es cuando la gente va a sufragar, cuando emite el voto, pero es importantísimo, obviamente, toda la labor que se realiza previo, ¿no? Efectivamente, el INE y los institutos locales emprendieron una campaña muy fuerte, que es precisamente la Encívica. La Encívica parte de un estudio que se llama Informe País, que inicia desde el IFE, y arroja un dato muy interesante y muy preocupante a la vez: el hecho de que el ciudadano está decepcionado de la democracia. Y entonces... Preocupante eso, ¿eh? Por supuesto. Muchísimo. ¿Por qué? Porque las autoridades que llegan sin legitimidad, y la legitimidad es muy importante para la gobernabilidad. Entonces, es una reacción que está teniendo el INE para llamar a los ciudadanos, a concientizarlos, pero sobre todo para que vuelvan a confiar en las instituciones. Y en ese sentido, Edgar, y ahorita decías, ¿cuál sería la explicación de por qué en Sonora tenemos estamos en los primeros lugares? Tan alto. Tan alto. Sí. Es decir, maestro, pues es difícil saber por qué. Lo que sí podemos más o menos encontrar es una relación en la competencia electoral. Mientras la competencia en un estado, en una entidad, sea, digamos, más fuerte, haya más competidores con probabilidades de ganar, van a arrastrar también, a su vez, una serie de denuncias, tanto por el ámbito penal como por el ámbito administrativo sancionador. Sí. Lo cual significa, y podamos decir, pues eso es malo o es bueno, depende de cómo lo veamos, ¿no? Porque efectivamente las competencias, cuando son realmente unas competencias, implica que el sistema democrático está funcionando. Esa incertidumbre de no saber quién va a ganar la elección
eso es muy positivo. Y efectivamente esa incertidumbre de que tenemos tanto las autoridades, los actores políticos y el mismo ciudadano significa que nuestra democracia está funcionando, pero al mismo tiempo, como es una competencia muy reñida, arrastra todo este tipo de fenómenos como es el hecho de la denuncia. ¿Por qué? Porque por lo mismo, como las reglas o como la competencia es tan fuerte, pues entonces empiezo a accionar todos los mecanismos jurídicos que están a mi alcance. Yo lo veo mucho, precisamente como mencionas, maestro Vladimir, que existen más ojos que están observando al contrario, y eso es positivo. Para mí, a mi punto de vista, es positivo que haya gente que esté interesada y que esté viendo lo que está haciendo el otro y señalando algún posible delito, ¿no? Y sobre todo, efectivamente, y también agregaría, es una señal de confianza. Cuando uno ve, por ejemplo, yéndonos a otra materia, ¿no? Los delitos del fuero común, que de repente, pues no sé, te rompieron el vidrio de tu carro, te abrieron tu casa, y de repente decimos, no, pues los índices de las denuncias no son tantas, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la gente no denuncia. ¿Por qué? Porque no cree, porque cree que va a ser una pérdida de tiempo, porque cree que las instituciones no van a hacer nada. Y entonces, cuando vemos que el número de denuncias está creciendo, por un lado es una buena señal, no significa que estemos siendo más traviesos, diría por allá, mañosos, mañosos, sino que el ciudadano está depositando su confianza en que las instituciones realmente van a hacer algo. Exactamente. Maestro, ¿iba a comentar algo? Sí, en este sentido, hemos hablado como Fiscalía de la Prevención, pero también de la mano en estas actividades que llevamos a cabo, es la de precisamente dar difusión a la cultura de la legalidad y la denuncia, ¿sí? O sea, no únicamente, no queremos que se cometan delitos, pero de cometerse, mira, hay autoridades como nosotros, como cualquier agencia del Ministerio Público, como los centros de atención temprana, donde puede ir el ciudadano o cualquiera que tenga conocimiento de la existencia de un delito a presentar esa denuncia, ¿verdad? Entonces, sí queremos que se fortalezca, que el ciudadano y las personas no seamos pasivas, que si se cometió un delito, vamos a tener esa civilidad de acudir ante las instituciones a denunciarlo y exigir a las instituciones que cumplamos con nuestras tareas para efectos de proceder en consecuencia y que se haga justicia. Entonces, eso es también lo que nosotros llevamos a cabo, la cultura de la legalidad y de la denuncia. ¿Sí? Y eso es importantísimo. Claro. De esta manera también les decimos, todas las denuncias se tienen que recibir porque es una obligación de nosotros y ya será una facultad de acuerdo a la investigación que se realice si es constitutivo o no de delito, ¿sí? Y si no lo fuera, se participa la autoridad administrativa o la que resulte. E incluso en tratándose de la competencia de FEPADE federal, de la autoridad federal, también la recibimos nosotros, llevamos a cabo diligencias preliminares y si de esas diligencias se desprende que nosotros no somos competentes y que es la Procuraduría General de la República a través de FEPADE, la remitimos y viceversa, ellos también. De hecho, hace rato comentaba, estamos llevando a cabo denuncias, sí, integraciones, y algunas de ellas son por incompetencia. Importantísimo. Entonces, lo importante no es, bueno, ya la prevención, ¿no? También vamos a crear conciencia en que si se tiene conocimiento de un hecho ilícito en materia electoral, denúncienlo, ¿sí? Y háganlo. ¿Qué se requiere? Pues si tienen alguna prueba, algún video, algún documento, preséntelo. Circunstancias claras de tiempo, modo, lugar, es decir, dónde fue, cómo es la persona, en qué lugar, qué vehículo, qué características, en fin, los mayores datos que nos pudieran proporcionar, porque de esa manera también, sí, nosotros tendremos más elementos para actuar inmediatamente. Ocurre lo mismo ahí en el instituto, es decir, con esas características, la denuncia. Efectivamente, el instituto recibe la denuncia de hechos, como dice el maestro, porque efectivamente el ciudadano pues no está obligado a ser un especialista en derecho electoral. Sí, claro. Entonces, al presentar una denuncia de hechos, si el instituto considera que hay elementos suficientes para investigar, tiene las facultades de investigar, y si efectivamente, una vez hechas las investigaciones, considera que se infringió algún tipo de normatividad electoral,
pues entonces integra el expediente y remite al Tribunal Electoral para que sea este el que califique y determine la sanción correspondiente. Perfecto. Maestro Vladimir, regresando un poquito al tema electoral, y estamos viviendo en estos momentos ya en Sonora la etapa de las elecciones internas de cada uno de los partidos políticos. Acabamos de vivir en día reciente lo ocurrido en el PRI-CAJEME, donde hubo ahí actos de violencia, cristalazos, golpes y demás. Aquí, bueno, se ha mencionado, algunos expertos, analistas y demás mencionan que podría haber violencia en lo que son las elecciones 2018, próximo 1 de julio. No sé si cabría aquí por parte del Instituto Estatal Electoral algún tipo de llamado a las instancias, partidos políticos, al mismo ciudadano. Primero, no caer provocaciones a lo mejor, y segundo, no caer en este tipo de imágenes que estamos viendo que nos llegaron de CAJEME. Insisto, es un proceso interno, no tiene nada que ver las autoridades del Instituto Estatal Electoral en la organización de las mismas, pero para que esto no ocurra el próximo 1 de julio. Efectivamente, y lo más lamentable de todo esto es que estos actos de violencia, aunque como bien lo dices, son propios o son externos, no competen al instituto, pues, claro. sí generan una inhibición del voto. También hay varios estudios que han medido precisamente que mientras en las campañas electorales sean más violentas, se utilicen, por ejemplo, las llamadas campañas negras, también va a haber una reducción en el número de votantes. ¿Por qué? Porque el ciudadano se cansa, el ciudadano se asusta y entonces efectivamente, pues dice, el día de la jornada electoral, después de todo lo que acabo de ver en las campañas, pues qué incentivos tengo para salir a votar. Y eso no le conviene a nadie, Edgar. No le conviene ni a los partidos, no les conviene ni a los candidatos, no le conviene ni al ciudadano y por supuesto no les conviene a las instituciones electorales. Quita legitimidad, como mencionó. Efectivamente, para que un gobierno emanado de cualquier elección tenga legitimidad, requiere que el ciudadano salga a votar y en ese sentido es bien importante concientizar a los actores políticos, a los partidos políticos, a las mismas instituciones, de que mientras los procesos electorales sean más claros, más transparentes y más tranquilos, nos va a ir mejor a todos. ¿Por qué? Porque el ciudadano, al final, lo que quiere es confianza de que su voto se va a contar como se debe de contar y que además no va a tener ningún problema a la hora de salir a votar. Y eso, pues, te digo, todos salimos ganando con eso. Exactamente. Maestro, ¿están ustedes también muy al pendiente sobre este tipo de situaciones que no se vayan a presentar, ¿no? Sí, claro. De hecho, aquí es que a lo mejor es una frase muy trillada, pero siempre decimos que la jornada electoral debe de ser una fiesta. Es una fiesta precisamente democrática, ciudadana, en donde vamos a elegir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, ¿verdad? Y es muy lamentable que existan este tipo de actos que efectivamente, como lo dice el maestro Vladimir, inhiben la participación ciudadana. Entonces aquí yo creo que más que esto debemos apostarle y el exhorto a que participen desde cualquier trinchera válida, pero participen con las instituciones electorales, ¿verdad? Y que además que crean y confíen en estas instituciones, que hagan valer su Estado de Derecho y que nos exijan como instituciones, ¿verdad? En el caso de la Fiscalía de Procuración de Justicia Electoral, en que hagamos nuestro trabajo y lo hagamos bien. Exactamente, pues nosotros de parte de la cancha de los medios de comunicación, en específico de Televisa Sonora, les deseamos mucho éxito en lo que va a ser ya previo y después y durante lo que es el próximo 1 de julio, porque es una chamba bastante importante la que tiene el Instituto Estatal Electoral y ni se diga también la Fiscalía de Delitos Electorales aquí en el estado de Sonora, y estaremos muy atentos, mejor dicho, y al tanto de cada uno del trabajo, obviamente de cada una de esas instancias. Maestro Rogelio López, fiscal adjunto de Delitos Electorales, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros esta noche. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias al maestro y también al maestro Vladimir Gómez Anduro, consejero del Instituto Estatal Electoral. Maestro Vladimir, muchísimas gracias. Gracias también a ti, Edgar, y también a la televisora, que la verdad los medios de comunicación juegan un papel fundamental en los procesos electorales. Te agradezco este tipo de espacios. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Y rapidísimo, ¿algún contacto que pueda tener la gente con ustedes? No sé, redes sociales o internet o número telefónico, no sé, algo que tengan. Sí, maestro. La Fiscalía Electoral está en el Boulevard Paseo Río Sonora y Galeana, en la esquina, en la planta alta. Ahí estamos nosotros para atender
cualquier situación. Sí tenemos, en este momento no recuerdo el número telefónico en las redes sociales, pero ya están publicadas en los medios de comunicación. Sí, nosotros lo vamos a pasar también, durante el desarrollo de Encuentro de Ideas, se los vamos a colocar en redes sociales. Maestro Vladimir. Pues yo soy bien tuitero, ahí les paso ya somos Twitter. dos. Ya somos dos, efectivamente. Mi Twitter es @G_Anduro. Okay. G_Anduro, @G_Anduro. Perfecto. @G_Anduro. Y ahí estoy en Twitter. Perfecto, muy bien. Pues ahí está las vías de contacto con ellos y también ante las instancias electorales, el Instituto Estatal Electoral y también la Fiscalía de Delitos Electorales. Gracias por vernos, como siempre, a nombre del Incansable, cuídese mucho. Recuerde que el próximo jueves a las 9 de la noche, una nueva emisión de Encuentro Ideas.